Buenas tardes, mi nombre es Mario Vega y yo les voy a hablar sobre lo que es la recursividad en la programación. Esta es un tipo de estrategia y metodología del tipo divide y vencerás que se caracteriza por dividir un problema general en subproblemas más pequeños. Para este caso, se tomará una función o método recursivo, el cual entre sus líneas tendrá una llamada a una función, la cual es ella misma, sin embargo con parámetros más pequeños. Esto se realizará de manera repetitiva hasta llegar a un caso llamado el caso base, en el cual una vez se resuelve el caso base, la llamada de pilas de funciones recursivas irá pasando desde la más alta hasta la última, hasta la primera en haber sido llamada. Este tipo de estrategias se asimilan en ciertos casos a las funciones iterativas, por ejemplo con bucles for. El ejemplo más sencillo y más común para explicar la recursividad es el del factorial. Es posible tener un factorial con un bucle for multiplicando una variable base, la cual será retornada al final, multiplicándola cada ciclo por el valor del ciclo de i. Sin embargo, si se utiliza la recursividad, es posible crear una función recursiva el cual se llame a sí misma, sin embargo, de un parámetro más pequeño, es decir, n-1, multiplicada por el número n, y así sucesivamente hasta que se llegue al caso base en el que la función llame a cuando n sea 0. De ahí se sabe que el factorial de 0 es 1 y se va regresando cada vez entre las pilas. Existen casos en los que las iteraciones y las funciones suelen tener su forma de brillar. Las iteraciones suelen ser para casos en los que se requiera una gran cantidad de vueltas, debido a que lo único que hay que hacer es actualizar el valor de la variable. Sin embargo, estos no suelen ser tan intuitivos o tan fáciles de depurar, mientras que las llamadas recursivas se utilizan cuando hay un número pequeño de llamadas para que la pila no se desborde y el problema pueda ser subdividido en varias partes. Existen distintos tipos de recursividad dependiendo de cómo se hagan las llamadas recursivas. La recursividad simple, por ejemplo con el del factorial, es cuando la función recursiva simplemente se llama a sí misma con parámetros más pequeños. La recursividad múltiple es cuando entre sus llamadas hace llamadas a sí misma en más de una ocasión, como sería el ejemplo de la sucesión de Fibonacci. Existe también la recursividad indirecta, en la cual la función recursiva tiene una función adentro y esta función a su vez utiliza la función recursiva. Indirectamente se está llamando a sí mismo. Para ejemplificar mejor la sucesión de Fibonacci, primero explicamos cómo se comporta. Partiendo de los números 0 y 1, todos los números que les siguen serán una suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, 0 más 1 generará en la tercera posición 1, la posición 2 más la 3 generará la cuarta posición, es decir, 1 más 1, 2, y así sucesivamente. Ahora, si queremos saber el valor de la posición n, decimos que para todas las llamadas en las que n sea mayor que 2, es decir, en su segunda posición para su primera posición será 1, el caso base, si no, se retornará la posición anterior más la posición en menos 2.